bienvenidos a esta lección número 2 de nuestro curso de amigurumis de personas. Te recuerdo las lecciones que vamos a estar trabajando. La lección 1, que ya trabajamos la semana anterior, se tituló Análisis de rostro y cuerpo. La lección 2, que estaremos trabajando en este video, se llama Elección de material. Gracias por unirte a este curso, estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Bueno, mis chicas, ya trabajamos en la lección 1, todo esto. Si no tienes esta hojita de trabajo para el curso, ya saben que en los comentarios está fijada para que puedan picar el enlace y descargarla y tenerla impresa. Todas estas anotaciones las hicimos en la lección 1, donde trabajamos el análisis de rostro y de cuerpo. Ya tenemos analizado todo para poder trabajarlo, las facciones, las características de la fotografía, la elección de la fotografía, ya tenemos todos sus rasgos y facciones escritas, todo lo que necesitamos saber para empezar a trabajar en nuestro amigurumi de persona. En mi caso estamos trabajando con el ejemplo de mi fotografía de mí misma. Vamos a hacerme a mí, Angélica, en versión amigurumi. Entonces ya analizamos todas las fotografías y escogimos una de ellas para trabajar y escribimos todas las facciones y resaltamos algunas para poder plasmarlas en el amigurumi. También teníamos una tareita de practicar ese análisis en la fotografía de alguno que tú quieras crear, ¿vale? Vamos a estar analizándolo. Bueno, tuviste que haber analizado y de pronto así practicar mucho más. Vamos a pasar, aquí tengo ya la hojita de la lección número 2, donde vamos a trabajar la elección del material. Así que vamos a listar lápiz y papel. Aquí mi resaltador. Vamos a resaltar nuestra segunda lección, que es la elección del material. Lo que vamos a hablar hoy precisamente en este video. ¿Qué debemos tener en cuenta para la elección del material, mis chicas? Aunque no lo crean, debemos tener en cuenta muchos factores para elegir el material del amigurumi de persona. ¿Por qué? Porque depende de la elección del material, la textura y el buen parecido y resultado a la persona o a la fotografía. Debemos elegir si escogemos hilo con algodón o hilo acrílico, porque eso también depende su forma y textura. Eso fue lo que escribí aquí en nuestras notas. Debemos analizar la fotografía. Vamos a verla nuevamente y en esta fotografía podemos ver que tenemos un pantalón ajustado, que tenemos una blusa holgada y eso es importante tenerlo en cuenta, que eso no lo da muchas veces el material. Si trabajamos un hilo muy grueso, muy pesado, no nos va a quedar la textura de la blusa como quisiéramos. Tenemos también un sombrero que debe ser un poco firme al terminar en la aleta, entonces también eso no lo da la textura del material. Y hay varios factores como el cabello también, los aretes, que no lo da también la textura, mis chicas. Si es algodón, si es acrílico. Hay que tener presente esto a la hora de comprar o elegir el material. Y también debemos elegir y enlistar en la compra los colores que ya los definimos en la lección pasada y también si tiene accesorios. En algunas ocasiones nos envían fotografías con personas con gafas, con personas con bolsos. En este caso en la fotografía tengo un canguro, un bolso, pero ese no lo vamos a desarrollar, pero sí desarrollaremos el accesorio del sombrero. Entonces todo eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de comprar y elegir nuestro material a trabajar. Para poner todo esto en práctica y llevar la teoría al hecho, vamos a seguir con el ejemplo de mi fotografía. Así que he decidido ya comprar el material para trabajar el amigurumi de mi misma persona. Entonces habíamos hablado en la clase anterior, me devuelvo acá, que tenemos una piel trigueña, no es completamente blanca, así que mira el tono que elegí, es un tono trigueño
Y te quiero mostrar la diferencia si hubiera sido un tono, una piel blanca. Mira, yo trabajo este tono para cuando tenemos personas, personajes con piel mucho más blanca. Y también hay otro dentro de la gama de este tono, que es el que sigue, ya sería para piel morena. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con este tono. Esto es lo que debes hacer, mis chicas, cuando vamos a elegir el material. Escoger el tono justo adecuado de piel. Estamos con los tonos de piel. Este tono sería para tono blanco y este para tono trigueño. No es un tono amarillo completamente, sino que es un tono en medio del blanco y en medio del moreno. Así que este es el que vamos a trabajar para la piel. Vamos a trabajar también la blusa, por ahí está la fotografía para que miren, la blusa tiene unas manchitas. Entonces no conseguimos y sabemos que es muy difícil trabajar unas manchas de ese tipo y por eso escogí esta fotografía que es la más difícil para que podamos aprender. Y no conseguimos ese tono porque no es tela sino hilo lo que vamos a utilizar. Entonces esto que decidí hacer es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de buscar el material también. Yo decidí tomar y coger el hilo blanco y juntarlo con el hilo negro. Cuando no conseguimos un hilo chispeado ya que venga así mezclado, pues utilizamos esta técnica. Este es un hilo mucho más delgado, es hilo crochet, es más delgado que el que trabajo normalmente, que es el macramé acrílico. Entonces vamos a mezclar vamos a utilizar las dos hebras para tejer y nos va a quedar esa textura chispeadita que ven en la fotografía de la blusa, ¿vale? Compré este poquito material porque la blusa es muy pequeña. También, mis chicas, dijimos que tenemos un pantalón celeste, entonces encontré este celeste, me pareció súper parecido para hacer el pantalón, también en acrílico, en macramé. Para el sombrero, mis chicas, encontré este tono más clarito, como no es un tono crema, sino un amarillito muy claro y se parece mucho al del sombrero, entonces elegí este material y elegí también lo que son los accesorios, lo que son aretes, lo vamos a trabajar también tejidos y también vamos a trabajar con los botones, con los ojitos de seguridad. Debes tener muy en cuenta si tiene botones. Yo conseguí estos botones, mis chicas, y me traje todos los que me pareció que pudieran servir. ¿Listo? Me traje unos diminutos, me traje otros más grandecitos. Dependiendo de cuando lo estemos creando y estemos diseñando nuestro amigurumi, miramos cuáles nos sirven. Entonces, eso también lo deben tener presente, mis chicas. Y los ojitos vamos a escoger si son lo que mirábamos en la lección anterior, si son grandes, si son pequeños. Tenemos ojos de 12 milímetros, de 10 milímetros, de 11 milímetros. Eso lo vamos a tener presente a la hora de estar tejiendo y eligiendo también el cuerpo base. ¿Listo? Yo creo que utilizaremos, mis ojos no son extremadamente grandes, entonces vamos a estar eligiendo yo creo que un número 10 milímetros, que es el que normalmente usamos para los amigurumis. Ya si tu diseño o tu persona de la fotografía tiene los ojos bastante expresivos y bastante grandes, pues ponemos un 11 o un 12, una numeración 12. Ya para terminar, mis chicas, vamos a mirar qué cositas vamos a practicar en esta lección. Vamos a practicar la elección del material. Mirando la fotografía o mirando la persona que vas a trabajar en amigurumi, vas a elegir el material, los tonos, los degradés, las tonalidades de piel, de ropa y sobre todo si te gusta trabajar con algodón, con acrílico. Elección de material. Vas a trabajar con las texturas, mirar qué textura te gustaría obtener en la ropa, en la piel. De pronto a veces la piel nos gusta más con algodón que con acrílico. Entonces vamos a tener como tareita estar practicando en la elección de los materiales, lo que te gusta, lo que sabes que te da como un buen resultado en cuanto a la textura de la ropa y vamos a estar
si estás trabajando ya una persona en amigurumi, vamos a comprar el material de acuerdo a esa elección. Siempre te recomiendo también dentro de las talleritas comprar más. Mejor es más que menos, mejor es más que menos, mis chicas. Es mejor que nos sobre material a que nos haga falta. Así que siempre compra de más. Siempre compro para el cuerpo, para trabajar todo el cuerpo base, unos 100 gramos, para trabajar lo que es el sombrero, si lo vemos pequeño y creemos que con 20 gramos nos alcanza, compramos mejor 30 gramos. Siempre trata de comprar un poquito más, que si nos sobra no pasa nada, pero si nos llega a hacer falta, ya después es muy difícil encontrar la misma tonalidad y poder terminar o entregar nuestro pedido en perfectas condiciones con el mismo tono. Si no lo encontramos, nos tocaría rehacer todo lo que ya habíamos tejido, ¿no? Terminamos esta lección ya con todo el material elegido, con la elección exacta de nuestro material para trabajar el amigurumi de persona, y nos vemos, mis chicas, en la siguiente lección. Vamos a estar trabajando la elección del cuerpo base, también muy importante para que no se lo pierdan. Así que si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba la siguiente lección. Y nos despedimos como siempre con la frase maravillosa de tejer una persona en amigurumi es un acto de amor y de mucha creatividad. Muchas gracias, mis chicas, espero que sigamos aprendiendo. Nos vemos en la siguiente lección. Bye bye.